Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. Es el deseo de mi corazón. Y en nombre de la Fundación Gobierno de Dios les habla este servidor, José. Porque soy tu revelador. Soy el que soy. Jonás es exactamente lo mismo que nosotros, que decidimos en contra seguramente de las cosas de Dios por seguir nuestro ego, nuestras cosas puramente personales. Es bien interesante que nosotros pues nos demos cuenta de todas estas cosas y que seguimos solamente en las cosas puramente materiales y sin sentido, pero que nos parece que todo está bien. Pues de verdad que no está bien. Este tipo de cosas, también otras personalidades como los ángeles, ellos también han vivido cosas parecidas a las nuestras. Para muchas personas los ángeles, supuestamente ellos lo saben todo y son lo máximo, pero resulta que no, ellos también tienen que esforzarse y tienen que pasar ciertas cosas que no son fáciles de llevar. Así como nosotros sufrimos, ellos también sufren muchas cosas. Ellos, de acuerdo a su nivel, tienen, vuelvo y digo, que esforzarse en muchas cosas. Y tienen que también caer exactamente en ese sentir de que tienen que dejarlo todo. Tienen desilusiones, tienen alegrías, tienen penas, tiene todo ese tipo de cosas. Estas personalidades viven todo eso. Y te harán ellos notar a ti que a veces tus desencantos más desilusionantes pues se transforman en sus mayores bendiciones. Mira, ¿se han dado cuenta ustedes que a veces uno dice, no, esto no me parece, no estoy bien, no estoy de acuerdo, no? Pero resulta que a ti te lleva a cosas maravillosas, ese tipo de cosas. Dios Padre hace cosas tan hermosas que nosotros lo vemos mal, pero con el tiempo nos damos cuenta de la cosecha tan hermosa y tan divina que Dios Padre quería que nosotros viviéramos. A veces la semilla plantada necesita morir. ¿Morir a qué? Pues simplemente a la muerte de tus ambiciones más apreciadas, a esas ambiciones que nosotros tenemos. Tienen que morir esas ambiciones y a veces necesitamos, cuando plantamos esa semilla, tenemos que morir a eso. De lo contrario, pues vamos a seguir allí y no va a pasar nada. Una semilla, siempre les he dicho, una semilla sin ser plantada, pues sí se ve muy bonita, pero no produce nada. Y nosotros debemos ser plantados para que podamos vivir aquellas cosas y dar mucho fruto de verdad. Antes de aprender los secretos de la vida y antes de poder renacer para dar los frutos de la nueva vida y a esa nueva vida de oportunidades, tenemos que morir a esas ambiciones que tenemos puramente personales. Y hay una cosa muy importante, de estos ángeles vamos a aprender a sufrir menos penas, menos desencantos, si primero nos damos cuenta de que Dios Padre tiene un plan para con nosotros y que nosotros no nos hagamos tantos planes personales con la gente. La humanidad es muy cambiante. Tú tienes algo, dice, bueno, listo, esta persona va a hacer esto, va a hacer lo otro, pero con el tiempo te das cuenta de que no era así, que esa persona no hacía nada de eso y entonces viene la desilusión. Por eso tenemos que hacer menos planes con la gente. Lo único que podemos hacer nosotros como hijos de Dios es confiar de verdad en Dios. Hacer planes con Dios Padre, sí, claro, porque Él nunca nos va a fallar. Después de hacer ese tipo de cosas, de no hacer tantos planes con la gente, ahí es donde tenemos que nosotros como personas aceptar nuestro destino, cumpliendo fielmente nuestro deber. Jonás tuvo que experimentar al gran pez por no negar sus propias ideas o sus propios pensamientos, por no negar lo que él quería. Y tuvo que enfrentar realmente ese gran pez. Él quería unas cosas y se da cuenta, él tenía en su mente unos pensamientos. Y Jonás tuvo que enfrentar, tuvo que ser tragado por esa gran ballena del mundo en medio de toda porquería, como le decía. Entonces, tuvo que ser tragado por él para poderse dar cuenta de que las cosas no eran por allí. Él no fue capaz de negar sus prejuicios, no fue capaz de negar sus ideas, esas ideas personales. El juicio y la separación no fue capaz de negarlo y por eso tuvo que ser tragado precisamente por este gran pez. Si él hubiera obedecido a la primera voz, pues simplemente habría logrado voluntariamente, habría crucificado, como dicen los religiosos, habría crucificado el viejo hombre voluntariamente y no habría necesitado la cruz del gran pez. Porque eso sería la cruz del gran pez. La cruz representa muerte. Y en este caso no hubiera necesitado eso. Pues ¿para qué lo iba a necesitar? Si al fin y al cabo ya lo estaba viviendo. A veces nosotros nos enredamos, vuelvo y digo, en cosas puramente personales, dejando de lado lo más importante que es nuestra propia vida espiritual. Todo lo que sufrimos en este mundo, todos los azotes, simplemente como dice Proverbios, son para las espaldas del necio. Si tú eres una persona que estás atenta realmente a las cosas, pues no vas a sufrir todo ese tipo de cosas.
En los labios del entendido se halla sabiduría, dice Proverbios, pero la vara para la espalda del falto de entendimiento, para el necio. Y es verdad, y eso realmente funciona de esa manera. La reprensión penetra más allá, que eso también es algo muy importante, y eso le pasó a él. La reprensión penetra más allá en el que tiene entendimiento que 100 azotes en el necio. La reprensión penetra en el entendimiento de aquella persona que está unido a Dios, pero en el necio solamente es azotes, golpes y golpes y golpes. Nosotros hemos venido a esta vida a aprender, a vivir una experiencia en unión con Dios. Pero si tú no lo haces de esa manera, vas a sufrir y va a haber muchísimos problemas. Como hijos de Dios, debemos darnos cuenta de que Él es nuestro Padre, voltear un poquito la mirada hacia Él y buscarlo. Muchas personas dicen que creen en Dios, pero realmente no es así, no están creyendo en Dios. La gente piensa que creer en Dios es simplemente decir yo creo en Dios. No, creer en Dios es hacer su voluntad. Y hacer su voluntad, ¿sí?, es vivir lo que el Espíritu de Dios propone. Para que nosotros no tengamos que vivir este tipo de cosas que a fuerza tenemos. Si no lo hacemos en unión con Él, tenemos que vivirlo, siendo tragados por el mundo, no tendría sentido de verdad. Una vida todo el tiempo de azotes, de golpes, de todo, solamente porque no somos capaces de darnos cuenta de que hemos venido para algo importante, que nosotros, nuestras raíces, de verdad están en Dios Padre. Y que no tenemos más tiempo, muchachos, es que no hay tiempo. Cuando yo les digo eso, de que cada vez que va pasando el tiempo, van perdiendo la oportunidad de unirse con Dios. Ustedes no lo entienden, yo sé que no lo entienden, porque si lo entendieran, inmediatamente empezarían un camino diferente. Ustedes no saben que esa es la vida. Ustedes simplemente piensan que la vida es lo que ven, pero resulta que no. La vida espiritual es tu verdadera identidad. La vida espiritual es tu verdadera vida. No vienes a nada más. Si una persona durara aquí 2,000, 3,000, 5,000, 1,000,000 de años, uno diría, bueno, perfecto, tiene tiempo. O tú no tienes tiempo. Primero, no sabes cuánto vas a durar. Siempre tendremos que llegar un día de resurrección. Jonás es expulsado del gran pez por la orden, lógicamente, de Dios. Algún día nosotros tenemos que ser expulsados de ese mundo por la orden de Dios. La resurrección, recuerden esto, no es el resultado de la capacidad del hombre. La resurrección no es que tú hagas ciertas cosas para poderlo lograr, es que es una cuestión, es un don de Dios. Ese es el poder de Dios, es el resultado del Espíritu de Dios. Pero no es que tú quieras hacerlo. El hecho de que una persona, por ejemplo, rece y pida para que sucedan cosas, realmente no tiene sentido. Cosas en el sentido material, ¿verdad? Porque en el sentido espiritual sí tiene sentido. Que tu rezo sea por valores, no por cosas, tiene mucho más sentido que hacer cosas como las que se han venido haciendo. La segunda vez que Dios da su palabra a Jonás, pasa algo interesante. Mira que al principio Él le da una orden, es decir, hay una ley. Pero en la segunda parte pasa algo importante. Fue muy diferente a la primera en varias cosas. Les voy a decir más o menos en qué fue lo diferente a esa primera vez cuando Él habló. La primera vez fue un mandamiento, fue una ley. Dios da la ley al hombre natural. Por eso es que en el hombre natural tenemos los mandamientos. No robarás, no, en fin, porque tú no eres de Dios. Entonces está la ley. La ley, como dice Pablo, es simplemente como la policía en esta tierra que está allí pendiente para que tú no hagas cosas que estén mal. Pero cuando tú crezcas, tú no necesitas eso en ningún momento. Dios da la ley al hombre natural, pero podemos quedarnos en esa ley, tratando de cumplirla y hacer todo ese tipo de cosas. Viviendo bajo una ley no tiene sentido realmente. Pero si tú vives de acuerdo al Espíritu, ya no necesitas ley. Eso es precisamente lo que dice Romanos. Dice de esta manera, porque lo que era imposible para la ley, que esa es la primera parte, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Pero si tú no quieres aceptar eso, vas a seguir allí en la ley y en la ley dando vueltas, que eso es lo que pasa. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las iglesias están precisamente por ese rumbo. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a los pensamientos de la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ven? Es diferente. Entonces, el primer llamado que le hace Dios a Jonás es un mandato de ley para el hombre natural, es decir, para la carne. Pero la segunda parte es diferente.
Seguimos leyendo aquí en la Biblia, porque los que son de la carne ponen su mente en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu ponen su mente en las cosas del Espíritu. Mira lo diferente. Poner la mente en las cosas de la carne significa que me voy a hacer cada vez más material y voy a luchar por eso. ¿Por qué luchan ustedes realmente? Pues por lo material, pero no luchan por lo espiritual. De hecho, cuando toca hacer oración o cuando toca hacer algo se van a sentir muy mal. ¿Por qué? Pues simplemente porque ustedes no están buscando a Dios. Pero si se tratara de que por cada oración les pagaran un centavo de dólar, ustedes harían todo el tiempo oración. Porque dirían, bueno, en un día me gano $1, me gano 2, me gano 3, ¿por qué no lo voy a hacer? Pero vale más el dinero que la vida, hermanos. Imagínate que por cada oración ustedes se ganaran $10. Les aseguro que todos los que están en este momento aquí no dejarían de orar todo el día. Es más, harían horas extras. ¿Se dan cuenta? ¿Estamos buscando a Dios o estamos buscando el dinero? ¿Ven? Estamos desde el punto de vista material, hermanos. Ese es el berraco problema. Nosotros nos hemos dado cuenta de esas cosas. Pero si nos toca hacer las cosas gratis, pues tampoco. Oramos solamente cuando necesitamos dinero. Señor, mira, estoy muy mal, Padre. Estamos enredados. Mira, estamos económicamente muy mal. Ayúdeme. ¿Sí ven? Ese es el tipo de oraciones que no tiene sentido. Por eso la ley es para el hombre natural. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque tú has puesto tu pensamiento, tu mente en las cosas materiales. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Es diferente. Vuelvo al punto de si pagaran $10 por una oración, ustedes harían horas extras. Créanme, lo harían. Dirían, no, yo no voy a trabajar, me voy a poner a orar más bien para ganarme. Son $10 que estoy en la casa y estoy ganándome ese dinero. Pero vale más el dinero que tu alma. ¿Vale más el dinero que la unión con Dios? ¿Vale más el dinero que lo que Dios Padre te mandó a hacer a esta tierra? Claro que vale más, pero no nos damos cuenta. La segunda vez, cuando Dios Padre habla a Jonás, no le dice qué debe hablar al instante, no le dice qué debe hacer, sino que solo lo guía allá a Nínive, según lo que dice la historia, y allí le volverá a dar instrucciones. ¿Qué muestra esto? Pues esto muestra que Jonás andaba en resurrección ya, y no en la ley, como un hombre natural, ya andaba en resurrección. Entonces le dice, ve allá, y allá vamos a tener comunicación, allá vamos a hablar los dos, allá yo voy a hablar por usted también. Los dos vamos a hacer este trabajo, pero al principio, al hombre natural, se le da ley, ¿se dan cuenta? Se le da solamente ley. Cumple esto y vivirás, haga esto, y así sucesivamente, ¿se dan cuenta? Son cosas un tanto complicadas, pero bueno, ¿a qué punto tenemos que llegar nosotros? Pues llegar al segundo punto, que ya no estemos bajo ley, sino bajo resurrección, que estemos realmente unidos a Dios, que hayamos nacido del Espíritu. Eso es lo más importante. Cuando tú nazcas del Espíritu, ya no hay ley para ti. Es más, aquí lo dice precisamente, porque los que son de la carne ponen su mente en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu ponen su mente en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Se dan cuenta? Es diferente. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, por cuanto el pensar en la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, pues no pueden agradar a Dios. Y ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Ojo lo que dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo Jesús, el Espíritu de la verdad, pues no es de Él. Ahí estamos en el punto más importante, ¿verdad? Cuando tú llegas a ese nivel y el Espíritu de Dios es una parte tuya, ya no hay ley para ti. ¿Por qué quiere tanto la ley? Precisamente por eso, porque está desde el hombre natural. Porque las iglesias están llenas y repletas de ley. ¿Por qué? Porque están en el hombre natural. Miren, por ejemplo, el poder de la resurrección. Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez, según lo que dice allí. Y miren lo importante que dice también allí, que la ciudad estaba a 3 días de camino. Qué tan interesante, ¿verdad? 3 días en el vientre del gran pez, pero la ciudad estaba a 3 días de camino. ¿Qué significa eso realmente? Pues que la necesidad de la ciudad, así como la necesidad de este mundo, era la de una vida de resurrección. 3 días de resurrección. El Padre muestra también de que Él al 3er día resucitó. Y la ciudad estaba a 3 días también. Tú necesitas 3 días nomás. Mira que eso es un ciclo también. Los ciclos de 3 son muy importantes. Pero en este caso, nos damos cuenta que esa ciudad estaba a 3 días de camino, según lo que dice la misma Biblia.
¿Y qué dice allí realmente? Pues que la necesidad de esa ciudad, que la necesidad de una persona, la necesidad de este mundo es una vida de resurrección. La necesidad tuya es una vida de resurrección de 3 días. Eso es lo que necesitas tú realmente. Sin embargo, un solo día fue suficiente. Un solo día fue su predicación. Un solo día fue su día de predicación. Y eso fue suficiente para que la ciudad creyera. Eso fue lo que hizo. Si ustedes leen la historia, fue eso. Un solo día. Esto muestra el poder de la resurrección. Tal vez, si el hombre no hubiera muerto al mundo, se hubiera necesitado toda una cantidad de tiempo para que esa persona o para que esa ciudad cambiara. ¿Cuáles son los resultados de la resurrección? Porque tenemos unos resultados después. Cuando hablo de resurrección, estoy hablando de que tú has muerto al mundo y estás vivo en el Espíritu de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que morir, tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa morir al viejo hombre y nacer de verdad de nuevo. ¿Cuál es el poder? ¿O cuáles son los resultados de la resurrección? Pues simplemente los que creyeron en este profeta Jonás, pues creen en aquel que lo envió. Los que creen en los maestros de Dios, creen en aquel que los envió. Los que creen en Jesucristo, creen en aquel que lo envió. Los que le creyeron a este profeta, creyeron en aquel que lo envió. Y ese que los envió era el mismo Padre Creador. Los ninivitas hicieron fruto digno de arrepentimiento. Ellos decidieron hacer las cosas, escucharon a Jonás y decidieron hacer las cosas. Arrepentirse, una persona significa ir por un camino y tomar en forma contraria. Eso es arrepentirse. Por ejemplo, a veces nos ha pasado que vamos en el vehículo y decimos, oye, no es por aquí. En otras palabras, me arrepiento de venir por acá y me devuelvo. ¿Para qué pasa este tipo de cosas? Para que un avivamiento, para que un sentir universal alcance a todo el mundo, para que ese sentir alcance a toda una familia. Y es muy importante que alcancen a su autoridad, que puede ser su padre o su madre si tú vives. Es importante que alcance a esa cabeza, o a su compañero, que alcance a ese compañero esa autoridad, ese nivel divino, para que tú puedas hacer un buen trabajo. Si llegas a la cabeza, seguramente puedes hacer cosas muy importantes. O para un sentir de una familia completa, hace falta realmente el arrepentimiento cooperativo. Hace falta el arrepentimiento general. Tú no puedes hacer algo grande si todos no están de acuerdo. Tú no puedes hacer eso. El Padre nos muestra todo esto. Y nos muestra muchas cosas de Dios, pero no puede llevarnos a Dios sin nuestro consentimiento. Nosotros no podemos obligar a nadie a creer en Dios, a no ser que esa persona quiera realmente ser tocada por Dios Padre. En aquel tiempo se hacía penitencias como arrepentimiento, y yo sé que ustedes también ya vivieron ese tipo de cosas. Seguramente en su época pasada les tocó hacer alguna penitencia de cualquier situación para poder lograr ese arrepentimiento, pero lógicamente pues no vamos a llegar a eso. Yo pienso que la penitencia más grande que podemos hacer nosotros es precisamente renunciar a lo que no somos. Nosotros no somos eso, nosotros no somos cuerpo, nosotros no somos el mundo. Recuerden, estamos de paso por este mundo, hermanos. Yo sé que yo les digo esto 1000 veces y ustedes no me lo van a entender todavía, pero el día que carne y sangre les revelen esto, dicen, tenía razón el maestro, tenía razón. No éramos carne, no venimos a estarnos acá todo el tiempo. Pero todavía no lo entienden. Dios es muy sabio, es bueno, es maravilloso. Esto sobra decirlo realmente, pero un día tú lo entenderás y lo vivirás. Porque una cosa es decir, Dios es bueno, Dios es esto, pero es que una cosa es un día que tú lo sientas. Cuando tú lo sientas, esas palabras te estremecen. Esas palabras te dan claridad. Dios es bueno. Tú un día lo entenderás que es bueno. No es del punto de vista tuyo, porque el punto de vista tuyo, lo bueno no es bueno. Lo bueno es malo. Y lo malo es bueno. Dios Padre para este hombre cambió sus planes. Si ven eso, Él cambió sus planes. Los planes que Él tenía, los cambió por algo mejor. Él tenía otros planes en su vida. Y Dios Padre quiere cambiar tus planes. Dios Padre quiere hacer de ti algo diferente. Pero tú te niegas a soltarlo. Siempre les digo, se niegan a soltarse del martillo. No tiene sentido realmente ese tipo de cosas. Todos los planes que tú tienes, Dios los cambia. Y te da un propósito mejor. Te da algo en la vida diferente. El hombre puede modificar los malos tiempos en buenos, incluso. Pero ¿cómo lo puede hacer? Pues cuando cambie su corazón de malo a bueno. Tú puedes cambiar los malos tiempos cuando cambie tu forma de pensar.
No puede ser de otra manera. Tu forma de pensar es la que te tiene a ti enredado en problemas. La mente no es ni mala ni buena. La mente puede trabajar en contra tuya o puede trabajar a favor tuyo. La mente no puede hacer nada en este mundo si no es por medio de un cuerpo. Y tú puedes hacer que esa mente trabaje para ti o esté en contra tuyo. Son cosas que de verdad no vemos, pero funcionan de esa manera. Nuestra mente no es mala ni buena. Es solamente tu conciencia la que es mala o es buena. Y de acuerdo a eso tu mente te apoya. Tú puedes decir un día me voy a matar, me voy a suicidar y tu mente te va a decir cómo hacerlo. Pero tú puedes decir un día me voy a salvar, voy a cuidar mi ser y tu mente te va a dar las pautas de cómo hacerlo. Es lo único divino que tienes en tus manos. ¿Por qué tiene que ser de esa manera? Y hay muchas personas que dicen, bueno, pero pues si es de Dios debería de siempre jalar hacia las cosas divinas. No, porque no habría justicia. Y Él no quiere personas obligadas. Dios Padre quiere que utilices estas herramientas que es la mente de acuerdo a tu entendimiento, de acuerdo a tu crecimiento. Que de acuerdo a tu crecimiento tú decidas realmente utilizar esa herramienta que puede ser muy buena en manos de alguien muy sabio o puede ser muy destructiva en manos de alguien no sabio. Y nos damos cuenta en este mundo que eso es lo que pasa. Mentes perversas tienen este mundo como lo tienen. Mentes perversas crean armas en todos los sentidos. Armas físicas, armas psicológicas, armas de toda clase. Y eso está funcionando la mente. Pero también la mente puede ser guiada o puede ser utilizada por conciencias avanzadas. Y cuando eso es así, entonces la mente guiada por el Espíritu puede hacer cosas muy importantes por ti. Puede hacer cosas muy importantes por todo el mundo. Puede ser realmente luz. Cuando Jonás sale del gran pez, él de verdad conoce a Dios. Conoce sus planes en ese momento. Pero mire que Jonás, aunque conocía en ese momento, incluso antes, que conocía un poco de Dios porque él le preguntan. Y él dice, sí, yo creo en Dios. Pero había algo importante. Sí, claro, él conocía de Dios, como hay muchas personas, muchos conocen de Dios, claro. Pero su corazón no tiene a Dios. No están unidos. Su pensamiento y el de Dios no están unidos. ¿De qué me sirve conocer de Dios si no tengo el corazón de Dios en mi ser? ¿De qué me sirve conocer de Dios si no dejo que el Espíritu de Dios haga el trabajo en mí? Yo puedo conocer muchas cosas, pero no puedo hacer eso. Yo puedo conocer a una persona, pero no puedo dejar que esa persona sea parte de mi vida. Podríamos decir que Jonás tiene en cierto sentido el conocimiento de Dios, pero no tiene el corazón de Dios, no tiene la mente de Dios. Entonces, cuando nos damos cuenta, ya en una vida de resurrección donde el Espíritu de Dios toma control de la vida de esa persona, es totalmente diferente. Sus pensamientos son diferentes. Ahí ya quiere de verdad estar unido a Él. Ahí quiere hacer las cosas acorde a lo que Dios Padre propone. No acorde a lo que yo quiero, sino acorde a lo que Dios Padre propone. Hermanos, el enojo sin el corazón conforme a Dios produce muerte y conduce a ella realmente. Pero si fuera de esa manera y tuviera el corazón de Dios, pues seguramente ese enojo sería de otra manera y podría llevarte a algo muy importante. Podría llevarte a ser una persona corajuda para hacer ciertas cosas. Pero en este momento no. Estamos llenos de todo miedo porque no tenemos el corazón de Dios ni la mente de Dios. Si nos damos cuenta, allí el profeta estaba haciendo un berrinche como todo el mundo lo hace. No, yo no quiero hacerlo. Me voy para otro lado. Como muchas personas hacen, ¿no? Cuando están disgustadas, entonces, no, yo no quiero. Me voy para otro lado. Ese es el berrinche del hombre natural. El berrinche del hombre natural es que él siempre tiene la razón. Yo tengo la razón y usted está equivocado. Debería ser todo lo contrario, decir, espérate, yo estoy equivocado y Dios Padre tiene la razón. ¿Por qué crees tú que Dios Padre no tiene la razón, hermano? Claro, tú dices, dentro del ego, el ego dice, no, claro, él tiene la razón. Pero si tú tienes tu razón, tú sigas teniendo tu razón porque tu razón es muy importante y es tal vez igual que la de Dios. ¿Se dan cuenta? Eso le pasó precisamente a Jonás. Hizo un berrinche porque él tenía supuestamente los pensamientos de Dios, porque supuestamente él sabía de Dios y él sabía, pero realmente si nos damos cuenta no era así. Y si ustedes analizan de una manera concreta, si Dios Padre te manda a hacer algo y tú haces lo contrario, pues entonces no está haciendo nada. Y ustedes dicen, pero a mí Dios Padre nunca me ha mandado a hacer nada. Pues claro que te ha mandado, porque sabe claramente
de que tú estás aquí haciendo una experiencia espiritual, no una experiencia puramente material. Entonces sí estás haciendo algo que no tiene sentido. Sabes claramente que Dios es bueno, sabes claramente que Dios tiene un objetivo para la vida tuya y para la vida de todos, pero no quieres hacerlo, no quieres seguirlo. ¿Por qué? Pues simplemente porque tú estás buscando dinero. Allí dentro de ese berrinche que tiene Jonás, Dios Padre sigue gobernando de alguna manera y sigue haciendo las cosas de una forma tan amorosa y tan linda que un día él se da cuenta que estaba equivocado. No tener el corazón de Dios puede llevarnos a edificar un tabernáculo o un templo completamente aparte del de Dios. No tener el corazón de Dios nos puede llevar a hacer una familia totalmente aparte a la de Dios. Nos puede llevar a formar un cielo aparte del de Dios. Lucifer, ¿qué cree? ¿Que tiene el corazón de Dios? No lo tiene. Por eso lo llevó a crear un mundo diferente, un universo supuestamente diferente, un algo que no se lo cree sino él. Pero Dios lo dejó que lo hiciera. Y Dios lo ha dejado. Y Dios te deja a ti que lo haga, para que te metas en problemas y te des cuenta que no es por ahí. Cuando estés bien, con bastante edad, y ya no puedas ni siquiera entender nada, ese día vas a decir, oh, perdí mi tiempo en estupideces, en cosas que no tenían sentido. ¿No es ridículo eso? ¿No es ridículo mirar desde dentro este tipo de cosas? ¿No es ridículo eso realmente? Pero la gente se cree todo ese tipo de cosas. No tiene sentido, ¿verdad? Imagínate, ahí pasó algo muy bonito en esta historia. Resulta que él llega todo berrinchudo y se mete debajo de un árbol, y había una calabaza que estaba dando calabazas todo el tiempo, y él estaba feliz, y él comía de eso y vivía de eso, y él estaba muy feliz con su calabaza, porque le estaba dando su comida, porque le traía satisfacción, y ese trabajo, o más bien eso que le estaba dando su comida, colaboraba con su plan perverso que él tenía. ¿Pero qué pasó? Pues que eso se secó, pues que eso se acabó. ¿Y entonces qué pasó? Pues él se puso muy bravo contra Dios. ¿Cómo así? Si era lo que me estaba dando la comida, si era lo que yo tenía, ahora me quitó esto y ahora ¿qué voy a hacer? Ese es el tipo de cosas. Ustedes a veces están felices debajo de su calabaza, comiendo y comiendo, ya están tranquilos porque eso les ayuda a favorecer su plan. El que ustedes tengan un buen trabajo, el que ustedes estén ganando mucho dinero, eso les ayuda a favorecer su plan perverso de estar en contra de las cosas de Dios. Pero por eso es que un día tienes y otro día no tienes. Dios Padre te quita eso, precisamente para que tú un día digas, oiga carajo, venga, espérate. Dios Padre me quitó este trabajo. ¿Para qué? Pues para que no me sintiera tan feliz allí en este punto y empezar a ver las cosas de otra manera. Ahí habla también de un desierto muy importante. Ese desierto era su error, él estaba dentro de ese error. Un comportamiento ridículo. El sol de justicia produce conciencia de nuestra propia locura. Porque es así. Jonás lamentaba la muerte de su calabacera. Él lamentaba la muerte, pero ¿cómo así? Pero Dios es muy injusto. ¿Por qué lamentaba eso? ¿Por qué? Porque perdía su satisfacción. Porque eso le estaba ayudando a estar en contra de Dios. Porque ahí se sentía satisfecho, porque él sentía que ya tenía todo. Este tipo de cosas de verdad es una lección muy importante. Con ello Dios le estaba enseñando que él lamentaría mucho más la muerte de su creación principal. ¿Y qué era eso? El hombre. Porque en ellos tenía precisamente su satisfacción. El propósito de esa calabaza que estaba allí era solo por un día nada más. Pero el propósito que Dios Padre tiene para ti es eterno. Lo que Él muestra allí es que tu satisfacción, que algo te esté dando la comida y todo eso, no es eternamente. Y un día pasa. Todas las personas, no hay una persona en la tierra que no haya tenido buenos trabajos y malos trabajos. Que no haya tenido un trabajo y después ya no lo tenga. Ha tenido siempre eso. A eso le llaman que ha tenido su cuartico de hora, dicen, y que después ya no lo tiene. Eso es precisamente mostrarle eso. Lo mismo que estaba haciendo y viviendo Jonás. Él tenía todo allí, podía comer, porque la calabaza le estaba dando su comida, pero un día ya no la tuvo. El caso es que la gente vive como niños incautos, que están siempre aceptando y viviendo sus puras satisfacciones del momento. Y aunque las cosas divinas lleguen a su vida, no las escuchan porque siguen enredados en eso. Tú llegues, por ejemplo, donde hay varios niños y ellos están jugando con sus juguetes y metidos, absortos en sus juguetes, y hábleles tú alguna cosa importante, dígales algo, a ver si le prestan atención. No lo van a hacer,
porque ellos están metidos en eso. Puede que diga sí, pero no pasa más de allí. Lo mismo pasa en esta vida. Los maestros de Dios llegan a su vida hablando cosas importantes y ustedes dicen sí, pero venga, espérate, yo estoy aquí todavía enredado en mis cosas. Qué tremendo de verdad estas cosas. Hay muchas cosas importantes en esta historia de Jonás, muchísimas cosas de verdad que vale la pena que no las dejemos ir. Ahí está toda la historia, solamente es cuestión de que cojan la Biblia y lean, no sino unas 3-4 paginitas nomás, que eso no se demora nada leyendo la historia de Jonás. La leen y ya sabrán ustedes de qué se trata todo eso. Y ahí hay mucha información de verdad. Qué tan bonito de verdad lo que hace estas personalidades divinas, que en esas pequeñas cosas, en un texto tan pequeño pueda meter tanta información grandísima, divina, pero que el ser humano, lógicamente, pues está quieto, está allí, sembrado, es decir, no puede ver nada más. Como hijos de Dios, debemos entender estas cosas. No hemos venido para estarnos todo el tiempo en este planeta, hermanos, y el tiempo va pasando. Aquellas personitas lindas y todo físicamente ya no lo son. Necesitamos crear aquella otra parte divina que hay dentro de nosotros, que esa sí va a permanecer hasta el final. Debemos luchar porque nuestros hijos lleguen a esos niveles. Debemos hacer las cosas acorde a lo que Dios Padre propone. No ser berrinchudos, sino amables y aceptar lo que Dios Padre tiene para nosotros. Aceptar lo que Dios Padre tiene para nuestras vidas. Como hijos de Dios, debemos estar muy atentos. Y hay muchas formas como Dios Padre lo hace. Él se comunica de muchas maneras con nosotros. Como hijos de Dios, deberíamos de estar muy atentos a todo eso. Bueno, hermanos, hemos llegado hasta el final de este mensaje tan maravilloso. Espero que este tipo de cosas te puedan servir. Mira, que la historia de este hombre muestra cosas muy importantes y tiene que ver con nuestra vida. Espero que todo este tipo de cosas, el Espíritu de Dios te muestre estas verdades dentro de tu ser, para que así puedas hacer un muy buen trabajo en esta tierra. No te pegues de estas cosas materiales, no te pegues de esa calabaza que te da la comida y todo eso. No te pegues de ello. Hay cosas más importantes. Un día puedes perder eso, puedes perder ese trabajo. Y ahí te darás cuenta que esas cosas no eran nada. Pero si tú confías en Dios Padre tiene un propósito eterno para ti. Entonces, no lo perdamos. Hermanos, muchísimas gracias. Les habló este servidor José, en nombre de la Fundación Gobierno de Dios y en nombre de la primera fuente y centro de todas las cosas. Que la primera fuente y centro de todas las cosas los siga bendiciendo por siempre. Porque soy